En medio de una brutal tormenta de nieve en la carretera Federal 57, una dueña mexicana de un pequeño restaurante contaba en silencio sus últimos 870 pesos. Con solo 7 días antes de perderlo todo, en su momento más bajo, 15 exhaustos ángeles del infierno golpearon la puerta buscando refugio, y sin dudarlo abrió y compartió su última comida. Y al amanecer el rugido de cientos de motocicletas llenaba el aire frente a su restaurante, detrás del mostrador de la parada nocturna Esperanza. María Fernanda López miraba el montón de billetes arrugados en sus manos gastadas, 870 pesos, lo único que la separaba del aviso de embargo hipotecario escondido bajo la caja registradora. Aquel que le daba exactamente 7 días antes de que el Banco Nacional de México, Banamex, le quitara todo. El viento aullaba afuera sacudiendo las ventanas del pequeño restaurante en las montañas de la Sierra Madre Oriental, la nieve caía en gruesas y furiosas ráfagas convirtiendo el mundo tras el cristal. En un vacío blanco, a los 50 años María Fernanda había visto muchas tormentas, pero esta se sentía diferente, como un final. Caminó lentamente por el comedor vacío, sus pasos resonando sobre el piso desgastado. Las cabinas rojas de vinil estaban vacías y agrietadas por años de uso. La olla de barro con café de olla burbujeaba débilmente, medio llena del amargo brebaje que llevaba allí desde el mediodía. Ya casi eran las 8 de la noche y no había visto a un cliente en más de 3 horas. María Fernanda se detuvo en la mesa número 4, el lugar favorito de Jorge Ramírez. Y aún 2 años después de que el cáncer se lo llevara podía verlo sentado allí con su sonrisa cálida iluminando la sala más que cualquier calefactor. Habían comprado ese lugar juntos 15 años atrás solo con sueños y una pequeña herencia de su abuela. Lo lograremos, mi amor, solía decir Jorge con sus ojos oscuros brillando de optimismo. Este lugar será una luz para los viajeros, un hogar lejos de casa. Ahora las luces parpadeaban amenazando con apagarse como todo lo demás, el sistema de calefacción gemía y silbaba luchando en vano contra el frío de la montaña. María Fernanda se ajustó más el suéter y regresó al mostrador donde el aviso de embargo la burlaba con su lenguaje burocrático y frío. La radio de banda civil chisporroteaba débilmente en la esquina con la antena doblada tras años de abandono. Alguna vez había sido el vínculo con la comunidad de traileros mexicanos, un flujo constante de voces compartiendo condiciones de carretera, advertencias y hasta chistes. Ahora solo era un recuerdo de tiempos mejores. María Fernanda abrió la caja registradora de nuevo contando el dinero como si los números pudieran cambiar mágicamente, pero no, 870 pesos ni siquiera cubrirían la luz. Mucho menos los 3 meses de pagos atrasados que exigía el banco. Ya había vendido su anillo de bodas, las herramientas de Jorge, todo lo de valor que habían acumulado en sus 23 años de matrimonio, y ese restaurante era lo único que le quedaba. Afuera el viento arreció sacudiendo tanto el edificio que el viejo letrero de neón zumbaba y parpadeaba. A través de la ventana veía cómo la nieve se amontonaba contra las bombas de gasolina Pemex, enterrándolas como si fueran lápidas en un cementerio. La carretera Federal 57 estaba invisible. Perdida bajo la tormenta, María Fernanda miró el reloj sobre la cafetera, 8:15, hora de cerrar, bajar el letrero y aceptar la derrota. Mañana llamaría al abogado en la Ciudad de México, tal vez para negociar un plan de pago aunque sabía que era inútil. El banco ya había sido bastante paciente, estaba por apagar las luces cuando lo escuchó. Un rugido bajo que atravesó el viento como trueno. Al principio pensó en una máquina quitanieve, pero el sonido era distinto, más profundo, rítmico, como un corazón de acero y cromo. Pegó el rostro al vidrio entrecerrando los ojos contra la nieve. Al principio no vio nada, solo blanco. Luego, lentamente siluetas emergieron de la tormenta, faros, muchos, y bajo ellos las siluetas inconfundibles de motocicletas grandes, Harley Davidson por su aspecto. El rugido creció mientras se acercaban. Sus motores rugiendo contra el viento. María Fernanda contó 15 máquinas en total, todas en formación cerrada pese a las condiciones traicioneras. Y cuando entraron en el estacionamiento del restaurante sus faros barrieron las ventanas como reflectores inundando el comedor vacío con una luz blanca y dura. Los faros barrieron las ventanas como reflectores, llenando el comedor vacío con una luz blanca y dura, y María Fernanda López retrocedió del cristal con el corazón desbocado.
Había escuchado historias de clubes de motociclistas, los había visto en películas, pero nunca se había topado con uno en persona. Aquellos hombres, y eran todos hombres, se notaba incluso bajo la ropa de invierno pesada. Parecían salidos de una pesadilla, chamarras de cuero, botas, cascos que ocultaban sus rostros, y se movían con la seguridad de quienes no están acostumbrados a escuchar un no. El primero en desmontar fue el líder, un hombre alto y de hombros anchos que parecía comandar al resto sin necesidad de palabras. Miró hacia el restaurante y María Fernanda sintió su mirada incluso a través del vidrio. Lentamente y con firmeza comenzó a caminar hacia la puerta principal. La mano de María Fernanda dudaba sobre el interruptor de la luz. Podía apagar todo, cerrar con llave y fingir que estaba cerrado. Tal vez seguirían adelante y buscarían otro sitio para guarecerse de la tormenta, pero cuando el hombre se acercó distinguió algo que la detuvo en seco. Cojeaba, no mucho, pero lo suficiente para notarlo. Detrás de él los otros desmontaban y algunos apenas podían sostenerse. Llevaban horas, quizá más, conduciendo bajo la nieve. Estaban helados, agotados y probablemente desesperados por un techo. El hombre llegó a la puerta y se detuvo, su mano enguantada flotando sobre la manija. Y a través del vidrio María Fernanda pudo ver su rostro con claridad. Era mayor de lo que imaginaba, quizá unos 45 años, con mechones grises entre la barba oscura, sus ojos cansados, endurecidos por años en la carretera, los de alguien que ha visto bastante sufrimiento como para reconocerlo en otros. Tocó 3 golpes suaves que, sin embargo, lograban ser respetuosos y urgentes al mismo tiempo. María Fernanda miró los 870 pesos sobre el mostrador, luego el aviso de embargo hipotecario, y después al hombre esperando bajo la tormenta. En su memoria resonó la voz de Jorge Ramírez, una luz para los viajeros, amor, un hogar lejos de casa. Caminó hasta la puerta y giró el seguro. En cuanto abrió, la tormenta la golpeó como un puñetazo físico. La nieve se arremolinó en el restaurante y la temperatura descendió 20 grados en segundos. El hombre en el umbral estaba cubierto de hielo y nieve de pies a cabeza. Su chamarra de cuero rígida por la escarcha, su barba blanca de escarcha, y no era solo él. Detrás María Fernanda pudo ver a los demás desmontando y el aliento se le cortó. No eran motociclistas comunes, sus chamarras llevaban los parches inconfundibles de las noticias. El logo de la calavera alada, las palabras ángeles del infierno bordadas en grandes letras sobre sus espaldas, 15 de ellos. Todos hombres enormes con brazos como troncos, rostros curtidos por años de vida dura y una presencia que hacía a los sensatos cruzar la calle para evitarlos. El líder medía fácilmente 1,90 m. Con cabello entrecano recogido en una coleta y una barba gris que le llegaba al pecho, tatuajes cubrían cada centímetro visible de sus brazos, intrincados diseños que contaban historias que María Fernanda prefería no conocer. Una cicatriz irregular le cruzaba de la sien izquierda a la mandíbula. Y sus ojos, azules pálidos y filosos como hielo invernal, cargaban el peso de alguien que había visto demasiado e hizo cosas que no podían deshacerse. Detrás de él, los demás parecían salidos de una película sobre pandillas de motociclistas, uno con la cabeza rapada llena de tatuajes, incluso una telaraña en el cuello, otro con un moicano pese a tener más de 50 años. Con brazos tan musculosos que hacían crujir las costuras de la chamarra. El más joven no pasaba de 25, pero se movía con la arrogancia de alguien que busca demostrar que pertenece entre hombres peligrosos. Señora, dijo el líder con voz áspera por el frío y segaramente décadas de cigarrillos, sé que es una molestia. Pero llevamos 12 horas seguidas conduciendo, la carretera está cerrada a unos 15 kilómetros atrás y no llegaremos mucho más lejos con este clima. El corazón de María Fernanda retumbaba contra sus costillas. Cada instinto gritaba a María Fernanda López que cerrara la puerta, que echara llave, que llamara a la policía. Aquellos hombres parecían capaces de destrozar su restaurante con las manos desnudas y probablemente ya habían hecho cosas peores a quienes se les interpusieron. Los parches en sus chamarras no eran adornos sino advertencias, pero entonces vio algo que la detuvo. A pesar de su apariencia intimidante permanecían respetuosos en la nieve esperando su respuesta. Ninguno intentó empujar ni forzar la entrada. El líder mantenía las manos visibles y la postura no amenazante a pesar de su tamaño, y en sus ojos había cansancio, sí, pero también una especie de esperanza desesperada que María Fernanda reconoció demasiado bien.
¿Cuántos son? Preguntó ya sabiendo la respuesta pero necesitando oírla. 15, respondió él, soy Alejandro Herrera, somos parte del capítulo de la Sierra del Trueno y venimos de un servicio conmemorativo en la Ciudad de México. Traemos efectivo para comida y café y no causaremos problemas, solo necesitamos un lugar cálido para esperar a que pase la tormenta. María Fernanda miró más allá de Alejandro hacia los hombres quitándose los cascos, eran una visión aterradora, barbas, tatuajes, cicatrices que contaban historias de violencia y vida dura. Manos que parecían capaces de triturar huesos, rostros que habían visto el lado equivocado de demasiadas peleas, pero también percibió otra cosa, un agotamiento que venía desde los huesos. Fruto de luchar contra los elementos por horas, esos hombres, por peligrosos que fueran, estaban al límite de sus fuerzas. Pasen, dijo abriendo paso, todos ustedes. El alivio en el rostro de Alejandro fue inmediato y profundo. Gracias, no sabe lo que esto significa, contestó. Los ángeles del infierno entraron uno por uno, sacudiendo la nieve de las botas y el hielo de las chamarras, hombres enormes, la mayoría acostumbrados a ocupar espacio en el mundo por necesidad y reputación. El cuero crujía al moverse, los parches y pines brillaban bajo la luz fluorescente del restaurante, nombres de capítulos, rangos, insignias que marcaban territorios y lealtades de un mundo ajeno a María Fernanda, pero pese a su temible aspecto se movían con cuidado en el pequeño comedor. Conscientes de su tamaño y respetuosos del lugar que se les había ofrecido, el del moicano incluso sostuvo la puerta para el más joven y María Fernanda vio a varios limpiarse bien las botas antes de entrar, los contó al pasar. 15, tal como había dicho Alejandro. El mayor parecía rondar los 60, cabello canoso y dignidad a pesar de la calavera en su espalda. El más joven, aquel que había notado antes, tenía ojos nerviosos y manos temblorosas al quitarse los guantes. Lucía más como un universitario asustado que como miembro del club de motociclistas más temido. Siéntense donde puedan, les indicó María Fernanda desde el mostrador, voy a preparar café. Los hombres se acomodaron en las cabinas y los bancos del mostrador con evidente gratitud, el cuero congelado crujiendo al moverse. De cerca María Fernanda distinguió detalles que la tormenta ocultaba, el arte intrincado de sus tatuajes, el cuidado con que mantenían sus parches. La forma en que se organizaban instintivamente dejando a los mayores o más veteranos los mejores lugares mientras los jóvenes cedían sin que nadie lo pidiera. El muchacho, al que escuchó llamar Daniel Dani Cruz, se sentó junto a la ventana aún tiritando pese al calor del restaurante, un hombre mayor con tatuajes en ambos brazos y sargento de armas bordado en el parche de su capítulo ocupó el banco más cercano al mostrador asintiendo respetuosamente cuando María Fernanda le devolvió la mirada, no veía un clima así en años. Dijo Alejandro sentándose en un banco cerca de la caja registradora, su chamarra abierta mostraba más parches, la palabra presidente en grandes letras. Cintas de servicio que sugerían pasado militar y un pequeño pin con la bandera de México que parecía curiosamente patriótico para alguien que la sociedad llamaba fuera de la ley. María Fernanda sirvió café de olla en gruesas tazas blancas, el ritual familiar calmando sus nervios, azúcar y crema están en el mostrador, indicó, sírvanselo ustedes mismos. Dijo María Fernanda López, y mientras los hombres calentaban sus manos en las tazas humeantes, ella tomó conciencia de su situación. 15 ángeles del infierno. Un congelador casi vacío y apenas 870 pesos en su poder, no eran el tipo de hombres a los que convenía decepcionar o dejar con hambre, pero al ver sus rostros curtidos, cansados y agradecidos por un poco de calor, comprendió que bajo el cuero, los parches y la temida reputación, no eran más que seres humanos atrapados en una tormenta. A las 10 de la noche la tormenta estaba peor, el viento aullaba como un ser vivo y la nieve caía tan fuerte que las ventanas parecían pintadas de blanco. La predicción de Alejandro Herrera sobre el cierre de la carretera resultó optimista, según la radio la carretera federal 57. Estaba bloqueada en ambas direcciones sin estimación de reapertura, podría ser mañana, o 2 días, le dijo Alejandro mientras ella le servía la tercera taza de café. Ni la policía estatal piensa despejar hasta que baje el viento. María Fernanda asintió haciendo cálculos que nunca cuadraban, 15 hombres, 2 días, casi nada de comida en la cocina, los huevos con chorizo ya eran recuerdo. Las papas fritas también,
Apenas había encontrado unas latas de sopa de frijoles en la bodega. Insuficientes, y sus 870 pesos tal vez alcanzarían para un día de víveres si las tiendas estuvieran abiertas, lo cual no era el caso. Los motociclistas se habían instalado para la noche. Algunos cabeceando en las cabinas, otros jugando cartas con una baraja gastada que Raúl Ortega sacó de su chamarra, ofrecieron pagar la comida pero María Fernanda los rechazó. Como cobrar por los restos improvisados que pudo servirles, Daniel Dani Cruz se quedó dormido sobre la mesa, el agotamiento. Venciéndolo, parecía aún más joven dormido, quizá 22 o 23. Con un rostro que encajaba más en un aula universitaria que sobre una Harley, Víctor Salgado le puso su chamarra de cuero encima en un gesto tan tierno que a María Fernanda se le apretó la garganta. Me recuerda a mi hijo. Explicó en voz baja al notar que ella lo observaba, misma edad, misma terquedad, siempre queriendo probar que es más fuerte de lo que es en realidad. ¿Y dónde está tu hijo ahora?, preguntó María Fernanda. En Afganistán. Tercer despliegue, regresa el próximo mes y todo sale bien, respondió con la voz cargada del peso de la preocupación de un padre, esa que nunca se va aunque los hijos crezcan. María Fernanda se sirvió una taza y apoyada en el mostrador examinó a sus inesperados huéspedes. Bajo la luz fluorescente ya no lucían tan intimidantes como al llegar, las chamarras de cuero colgadas en las sillas revelaban ropa común debajo, camisas de franela, jeans gastados, botas de trabajo ajadas. Hombres obreros que probablemente tenían más en común con Jorge Ramírez que con los estereotipos de película. Alejandro se acercó al mostrador con gesto serio. Tenemos que hablar del pago, ha sido más que generosa pero no podemos. No te preocupes, lo interrumpió ella, es solo comida. No, no lo es, replicó firme, es hospitalidad, es bondad, y te está costando un dinero que seguramente no tienes. María Fernanda sintió las mejillas arder, su situación era tan obvia, trató de mantener la voz firme. Me las arreglo bien, pero los ojos de Alejandro se dirigieron al aviso de embargo hipotecario que sobresalía bajo la caja registradora y supo que su discreción había fallado. Su expresión se suavizó con comprensión. ¿Cuánto tiempo tienes?, preguntó en voz baja. 7 días. Admitió María Fernanda sin poder detener las palabras, pero ese es mi problema, no el tuyo, ni lo creas, dijo Alejandro. Abriste tu puerta cuando no tenías por qué, nos diste de comer cuando no podías permitírtelo. Eso lo convierte también en nuestro problema. Ella negó con la cabeza. Agradezco el gesto, pero no hay nada que puedan hacer, debo 3 meses de pagos y el banco no escucha historias de lástima. Alejandro guardó silencio un momento con las manos curtidas alrededor de la taza, luego levantó la mirada con ojos que parecían atravesar sus defensas. Háblame de este lugar, ¿cuánto tiempo lo has tenido? 15 años, respondió María Fernanda López. Mi esposo Jorge Ramírez y yo lo compramos con la herencia de mi abuela, era su sueño. Un lugar donde los viajeros pudieran encontrar un plato caliente y una cara amable sin importar la hora en que llegaran. Suena como que era un buen hombre, dijo Alejandro Herrera, el mejor. Contestó ella con la voz quebrándose un poco. El cáncer se lo llevó hace 2 años, desde entonces he intentado mantener el lugar abierto, y señaló con impotencia el comedor vacío, las luces parpadeantes, el aire de decadencia apenas controlada. Pero es difícil sostener un negocio con recuerdos y buenas intenciones, terminó Alejandro. Algo así, admitió ella. Él guardó silencio de nuevo, pensativo, como sopesando opciones que ella no podía adivinar. Finalmente habló. ¿Y si te dijera que has ayudado a más gente de lo que imaginas? ¿Y si te dijera que este lugar, tu bondad, probablemente ha salvado vidas? María Fernanda frunció el ceño. No estoy segura de entender. 15 años es mucho tiempo, explicó Alejandro. Han pasado muchos viajeros por este tramo de la carretera federal 57, mucha gente en problemas buscando ayuda. ¿Los recuerdas a todos? Ella negó con la cabeza. Han sido miles, pero a todos los ayudaste. No, café caliente, una comida, tal vez una palabra amable cuando más la necesitaban. Lo intenté, dijo ella. Jorge siempre decía que debíamos ser una luz para la gente, un faro, alguien que dejara la luz del pórtico encendida para los viajeros. Alejandro sonrió con un aire casi secreto. Un faro, repitió. Sí, exactamente eso eres, antes de que María Fernanda pudiera preguntar qué quería decir.
Un alboroto surgió de una de las cabinas. Raúl Ortega sacudía a Daniel Dani Cruz, su voz urgente pero suave: chico, despierta, estás teniendo una pesadilla. Dani se incorporó sobresaltado. Los ojos desorbitados y confusos, por un momento miró alrededor sin recordar dónde estaba, luego el reconocimiento lo relajó y sus hombros cayeron. Lo siento, murmuró, malos sueños. Bien, Iván, ¿quieres hablar de eso?, preguntó Raúl acomodándose de nuevo frente a él. Dani negó, pero al cabo de un momento habló: siempre es el mismo sueño. Estoy perdido en una carretera oscura, mi moto averiada y no haya dónde ir, sin luces, sin ayuda, solo oscuridad interminable. Miró alrededor al cálido restaurante, los rostros de sus compañeros y a María Fernanda tras el mostrador, pero luego: despierto aquí y todo está bien. Algo se movió en el pecho de María Fernanda, un reconocimiento que no supo nombrar. ¿Cuántos se habrían sentado en esas mismas cabinas, hallando consuelo en esa misma luz acogedora? ¿Cuántos viajeros perdidos, fríos y desesperados encontraron refugio en aquel improbable faro que ella y Jorge habían construido en ese tramo olvidado de la sierra? Miró a Alejandro, que la observaba con esa sonrisa de quien sabe más de lo que dice. ¿Qué no me estás contando?, preguntó. Nada que no descubras pronto, respondió él, pero ahora debemos enfocarnos en lo práctico. Dijiste que el banco quiere 3 meses de pagos atrasados. María Fernanda asintió a regañadientes. ¿Cuánto?, preguntó él. 222,000 pesos, confesó ella, más recargos y costos legales, probablemente sea más cerca de 270,000. Alejandro silbó bajo: es mucho dinero, más de lo que jamás tendré, dijo ella. Agradezco lo que intentas, pero esa cantidad no aparece en los cojines del sillón. Este lugar está acabado y quizá así deba ser, quizá ya sea tiempo. No, respondió él con una voz tan tajante que cortó su resignación, no es tiempo, no para un sitio como este, no para una mujer como tú. Se levantó sacando su celular del bolsillo: voy a hacer unas llamadas. Y María Fernanda, ella lo miró sorprendida por la intensidad en su tono: ni se te ocurra rendirte todavía, esta historia no ha terminado. Mientras Alejandro caminaba hacia la puerta principal, presumiblemente para tener mejor señal, María Fernanda lo miraba irse sin entender qué estaba pasando, sin saber a quién pensaba llamar ni qué diferencia podía hacer, pero por primera vez en meses sintió algo que casi había olvidado. Esperanza. María Fernanda López sintió un destello de algo que casi había olvidado reconocer: esperanza. Alejandro Herrera regresó de hacer sus llamadas con nieve en el cabello y una expresión que ella no supo leer. Había estado afuera casi 1 hora caminando de un lado a otro bajo la tormenta, la voz elevándose a ratos por encima del viento mientras hablaba con quienquiera que estuviera al otro lado de la línea. Los demás motociclistas lo observaban por la ventana intercambiando miradas que sugerían que sabían algo que ella no. ¿Y bien?, preguntó Raúl Ortega cuando Alejandro finalmente entró, sacudiendo la nieve de sus botas. Mañana en la mañana, dijo simplemente, tal vez antes si se despeja el camino. ¿Qué pasa mañana?, quiso saber María Fernanda, pero él solo sonrió y se sirvió otra taza de café. Fue Víctor Salgado quien rompió la tensión. El veterano había pasado la mayor parte de la noche tranquilo, jugando cartas y cuidando su café. Pero ahora la miraba con una intensidad que la incomodaba. ¿Sabes?, me resultas familiar, dijo despacio. María Fernanda arqueó una ceja. Lo dudo, ya casi no salgo. No, hablo en serio. Dejó las cartas y la observó como intentando recordar algo importante. ¿Cuánto dijiste que llevas aquí? 15 años, respondió ella, y antes Jorge Ramírez y yo vivíamos en la Ciudad de México. Él era trailero. Hacía recorridos largos por todo el norte, y yo trabajaba como despachadora en su empresa. De pronto Víctor chasqueó los dedos tan fuerte que varios voltearon. Eso es, Tomás Patiño, tú le salvaste la vida. María Fernanda frunció el ceño. Lo siento, no, un tipo grande, pelirrojo. Manejaba para Western Mountain Transport. Víctor se emocionaba cada vez más. Habrá sido hace 12 o 13 años. Le dio un dolor en el pecho y se estacionó justo aquí en tu restaurante. El recuerdo golpeó a María Fernanda como un mazazo. No había pensado en esa noche en años, pero de pronto era tan vívida como ayer. Un trailero solo y asustado sujetándose el pecho en el estacionamiento. Ella lo encontró al salir a revisar la basura.
Llamó al 911 y luego lo llevó personalmente al hospital cuando la ambulancia no pudo pasar por un derrumbe en la carretera. Tomás, murmuró, si lo recuerdo, es mi cuñado, dijo Víctor sonriendo. Se casó con mi hermana hace 5 años, cuenta esa historia en cada reunión familiar, como el ángel de la montaña le salvó la vida, como te quedaste toda la noche en el hospital, llamaste a su esposa y hasta le pagaste el estacionamiento porque no encontraba su cartera. María Fernanda sintió calor subirle a las mejillas, no fue nada, cualquiera lo habría hecho, no, cualquiera no. Replicó con firmeza Víctor, ese es el punto, y mirando alrededor dijo, compás, creo que estamos sentados con una leyenda. La palabra leyenda electrizó al grupo. De pronto todos hablaban a la vez compartiendo recuerdos e historias, resultó que varios tenían sus propias memorias de la parada nocturna Esperanza, sus propias razones para agradecer a la mujer que la dirigía. Carlos Medina recordó haber parado allí 5 años atrás cuando su hija sufrió un accidente en la Ciudad de México. María Fernanda le permitió usar el teléfono para llamar al hospital. Le dio indicaciones de la ruta más rápida y hasta le preparó una torta para el camino cuando estaba demasiado alterado para pensar en comer. Raúl Ortega recordó una noche en que su moto se descompuso. En una tormenta similar, María Fernanda y Jorge no solo le dieron comida y calor, sino que Jorge lo ayudó a reparar la moto sin aceptar pago ni por las piezas ni por la mano de obra, y entonces Dani Cruz, siempre callado y nervioso, habló con una voz apenas audible que dejó a todos en silencio. Tal vez no me recuerdes, dijo, pero estuve aquí hace 3 años, estaba pasando un momento terrible, mis padres me habían echado. Dejé la universidad, perdí mi trabajo, iba rumbo al oeste sin plan, sin dinero, sin esperanza, de hecho pensaba tragó saliva, en terminar con todo. María Fernanda contuvo la respiración, paré aquí porque mi moto casi se quedaba sin gasolina y yo sin nada. Tenía apenas 100 pesos en el bolsillo, pero aún así me serviste, comida completa, café de olla, pay de cajeta. Cuando intenté pagar me dijiste que parecía que estaba teniendo un mal día y que la casa invitaba. Los ojos de Dani Cruz brillaban con lágrimas contenidas. Me preguntaste a dónde iba y cuando te dije que no lo sabía, respondiste que estaba bien, que a veces no saber a dónde vas es el primer paso para encontrar dónde perteneces. Luego me diste una tarjeta de presentación de un amigo tuyo en Puebla, dijiste que quizá tendría trabajo para alguien con ganas de aprender. María Fernanda López recordó ahora a aquel chico flaco, de ojos hundidos y con una motocicleta que sonaba como si estuviera sostenida con rezos y cinta adhesiva. Había visto esa mirada antes, la de alguien que ya había renunciado al mañana. Ese trabajo me cambió la vida, continuó Dani, y el hombre que me contrató se volvió como un padre para mí, me ayudó a regresar a la escuela, me presentó con estos muchachos. Señaló a sus compañeros, me salvaste la vida ese día, no solo dándome de comer, sino recordándome que todavía había gente buena en el mundo, gente que se preocupaba por los desconocidos. El restaurante quedó en silencio salvo por el viento afuera y el suave zumbido de la cafetera. María Fernanda permaneció inmóvil detrás del mostrador abrumada por el peso de aquellas revelaciones. Había ayudado a gente a lo largo de los años, sí, pero nunca lo consideró extraordinario. Solo hacía lo que sentía correcto, lo que Jorge Ramírez habría querido. Hay más historias, dijo en voz baja Alejandro Herrera, muchas más. Has sido un faro en esta carretera durante 15 años. Has tocado más vidas de las que imaginas. Yo solo serví comida, protestó débilmente María Fernanda, solo intenté ser decente con la gente. Exacto, intervino Víctor Salgado, en un mundo que se ha vuelto bastante indecente, eso te hace especial. María Fernanda se dejó caer en un banco detrás del mostrador. Las piernas de pronto inestables, pensó en todos los rostros que habían pasado por aquel restaurante, traileros, viajeros, familias de vacaciones, personas huyendo de algo o corriendo hacia algo, a todos los había alimentado. Escuchado, ofrecido consuelo, nunca se le ocurrió que estuviera haciendo algo extraordinario. Las llamadas que hice esta noche, explicó Alejandro, fueron a gente como Tomás Patiño, personas que recuerdan este lugar, que te recuerdan a ti. Personas que te deben una deuda que nunca pudieron pagar. No me deben nada, dijo ella. Ahí te equivocas, replicó él, y mañana por la mañana vas a entender que tan equivocada estás, como si sus palabras las invocaran.
nuevas luces aparecieron afuera, no el único faro de motocicletas esta vez, sino los haces dobles de autos y camiones atravesando la tormenta como estrellas rompiendo nubes. Alejandro miró por la ventana y sonrió, o quizá esta misma noche. El primer vehículo en entrar al estacionamiento fue una camioneta con placas de Zacatecas, luego un sedán de Puebla, seguido de un tráiler con insignias de Nuevo León. En cuestión de minutos el pequeño estacionamiento se llenaba de vehículos, sus ocupantes bajando apresurados hacia la puerta del restaurante. María Fernanda miraba asombrada cómo entraban hombres y mujeres de todas las edades, todos con expresiones de reconocimiento y gratitud, algunos los recordaba, otros eran desconocidos. Pero todos llevaban ese mismo aire de quien regresa a casa. El primero en cruzar fue un hombre corpulento con barba roja, los brazos abiertos. María Fernanda López, tronó, hermosa Ángel, Tomás Patiño, por si no me recuerdas. Me salvaste hace 13 años y he esperado la oportunidad de devolverte el favor desde entonces. Al rodearla en un abrazo que la levantó del suelo, María Fernanda comprendió que Alejandro tenía razón, aquella historia no había terminado, apenas comenzaba. Al amanecer, la parada nocturna Esperanza parecía el epicentro de la mayor reunión de ángeles del infierno en la historia de la Sierra Madre Oriental. Lo que empezó con 15 motociclistas varados se había convertido en algo que jamás habría imaginado en sus sueños más salvajes. El estacionamiento estaba repleto de motocicletas, decenas y decenas de ellas, su cromo brillando bajo el sol de la mañana, ordenadas en hileras perfectas que se extendían más allá del terreno del restaurante. Y María Fernanda caminaba entre el comedor abarrotado en una especie de trance, recibiendo abrazos de hombres de cuero cuyos rostros despertaban recuerdos olvidados. No eran motociclistas cualquiera. Eran ángeles del infierno de capítulos de todo el norte y centro de México, cada uno portando con orgullo sus colores pese a la temprana hora. Aún no lo puedo creer, murmuró María Fernanda López a Alejandro Herrera, que coordinaba el caos controlado. Cuando la red se enteró de que el capítulo de la Sierra del Trueno estaba varado en el lugar de María Fernanda, todos los capítulos en 500 kilómetros se pusieron en marcha, explicó Víctor Salgado. El sargento de armas tatuado, el ángel de la carretera federal 57 no es solo una leyenda entre traileros, los motociclistas también conocen ese nombre. María Fernanda miraba asombrada, reconocía parches de diferentes capítulos, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Saltillo. Hombres que normalmente no se cruzarían ni por error compartían café e historias en su mostrador. Un hombre enorme con Guadalajara en la espalda y brazos como troncos se acercó con voz sorprendentemente suave. Hace 23 años me encontraste inconsciente en tu estacionamiento por hipotermia, llamaste a la ambulancia, me acompañaste al hospital. Y hasta llamaste a mi mujer para avisarle que seguía vivo. María Fernanda lo miró y el recuerdo volvió lentamente. Aquel joven apenas consciente, su moto descompuesta en la tormenta, Miguel, el Grande, Hernández. Dijo extendiendo la mano, presidente del capítulo de Guadalajara, te debo la vida. Las historias seguían llegando. Un motociclista de Hermosillo cuya moto se descompuso. María Fernanda y Jorge Ramírez lo dejaron dormir en el restaurante mientras esperaba refacciones. Un jinete de Monterrey cuya hija tuvo un accidente, ella le dio la ruta más rápida y un café para el camino. Entonces Alejandro se acercó con un sobre grueso, la expresión seria, 1.200.000 pesos, anunció al grupo. En efectivo de todos los capítulos aquí representados. Las manos de María Fernanda temblaban al recibirlo. Es demasiado, no puedo. Si puedes, y lo harás, la interrumpió Miguel. Su voz con la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido. Este dinero viene con condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó ella. Que mantengas este lugar abierto, dijo una mujer motociclista del capítulo de Saltillo, la primera ángel del infierno mujer que María Fernanda conocía. Que sigas siendo el ángel que siempre has sido. Alejandro desplegó un plano arquitectónico, el restaurante ampliado con un salón para motociclistas, estacionamiento seguro y área de mantenimiento. Parada nocturna Biker Haven, explicó, parada oficial de cada capítulo de Ángeles del Infierno. Desde Baja California hasta Nuevo León, garantizaremos clientela regular, seguridad y mantenimiento. Un veterano curtido de Hermosillo dio un paso al frente, también estableceremos un grupo de protección.
Nadie se mete con este lugar ni contigo jamás, ahora estás bajo protección de los ángeles del infierno. De pronto la radio de banda civil chisporroteó con vida, Bracker 1N, aquí perro de la ruta llamando al ángel. Tenemos 40 motos rumbo a ti desde Saltillo, tiempo estimado 30 minutos. María Fernanda tomó el micrófono con manos temblorosas, aquí la parada nocturna, Esperanza, recibido perro de la ruta, el capítulo de Saltillo viene a ayudar. No vamos a permitir que le pase nada a nuestro ángel guardián. La ovación que estalló dentro del local hizo vibrar las ventanas, afuera los motores rugían celebrando como un trueno que retumbaba en la sierra. Alejandro se acercó con un último sobre, esto viene de Tomás Patiño, ahora prospecto en el capítulo de Monterrey. Antes trailero hasta que le salvaste la vida, adentro está su vieja tarjeta y una nota, 13 años la llevé conmigo, hora de devolverla a donde pertenece, gracias por darme una segunda oportunidad. Mientras los presidentes de capítulos discutían la logística de la expansión, María Fernanda salió a contemplar el mar de motocicletas que llenaban cada espacio, el cromo y el acero brillando al sol. Los parches contando historias de hermandad, lealtad y un código de honor que pocos entenderían. Alejandro se acercó con su moto lista. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Anoche no viste ángeles del infierno ni forajidos, solo viste a 15 hombres que necesitaban ayuda y abriste tu puerta, eso lo empezó todo. Montó su Harley, mantén la luz encendida, Ángel, y no te preocupes, ahora tienes la protección más poderosa de México cuidando este lugar. Cuando el capítulo de la Sierra del Trueno partió con sus motores creando una sinfonía de poder, María Fernanda sintió la presencia de Jorge, casi pudo oír su voz, te dije que este sitio sería especial, amor, nunca imaginé que se volvería el corazón de algo tan grande. 6 meses después. La parada nocturna Biker Haven aparecía en la revista Motociclismo Extremo como el punto de reunión más importante de los ángeles del infierno al occidente del país. El estacionamiento se amplió para más de 100 motos y la seguridad se volvió legendaria, nadie causaba problemas en 50 kilómetros a la redonda, pero María Fernanda no. Necesitaba reconocimiento en revistas para saber lo que había logrado, cada día llegaban motociclistas de capítulos de todo México, encontrando respeto, buena comida y la certeza de que eran bienvenidos. La radio crepitaba constantemente con voces preguntando cómo está nuestro ángel esta noche, y ella siempre respondía igual, la luz encendida, el café caliente y los caminos siempre abiertos para la familia. Porque eso se había convertido la parada nocturna, Esperanza, la sede no oficial de la hospitalidad de los ángeles del infierno en México, prueba de que el respeto y la bondad podían tender cualquier puente y de que, a veces, los guardianes más improbables eran quienes protegían lo que más importaba. La luz siempre los guiaría de regreso a casa.